Ahí estamos. Bien. Esdras, capítulo 3. Vamos a leer desde los versículos 1 al 7. ¿Ya? Vamos a ver entonces Esdras, ¿cierto? Capítulo 3, versículos 1 al 7. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esdras, capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Ya? La clase pasada vimos que Dios despertaba, ¿cierto? Necesitaba despertar a la gente del letardo y que Él en su soberanía incluso usaba a aquellos paganos inconversos, como el caso de este rey, Ciro, ¿cierto? Que lo utilizaba para su gloria. Y Dios despierta, hermanos, Dios despierta los corazones, despierta a las personas para ser usadas por Él, y no solo el hecho de que sean creyentes, sino que también porque son creación suya. Por lo tanto, Él en su soberanía los puede usar para su gloria. Pero bien, vamos a leer Esdras capítulo 3, entonces, versículo 1 al 7, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy lectura. Cuando llegó el séptimo mes, y una vez ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y edificaron altar al Dios de Israel para ofrecer el, para ofrecer él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Versículo 3. Colocaron el altar firme sobre su base, porque tenían miedo de la gente de la región, y ofrecieron holocaustos al Señor sobre él, los holocaustos de mañana y de la tarde. Versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cotidianos, según el rito de cada día. Además de esto, ofrecieron el holocausto continuo, lo de las lunas nuevas, lo de todas las fiestas solemnes del Señor, todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria al Señor. Versículo 6. Desde el primer día del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, aunque los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Luego dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran por mar madera de cedro desde el Líbano hasta Jope, conforme a lo que Ciro, rey de Persia, había ordenado. Creo que tengo un micrófono encendido ahí, ahí está apagado. Bien. Bien, eh, voy a hacer una pequeña introducción, comentándoles que después de estos 70 años de exilio, ¿cierto? Como sabemos y vimos en la primera clase, y de haber comenzado el regreso de Jerusalén, lo primero que el pueblo de Dios hace increíblemente, ¿cierto? Y para la gloria del Señor, no es reconstruir las murallas, ¿cierto? No, tampoco quieren reconstruir sus casas, ni aún el templo, sino que lo primero que vemos es que levantan altar al Señor. Y esto, hermanos, refleja la prioridad cuando Dios despierta a sus hijos, la prioridad que estos tienen de buscar a Dios. Entonces revela esta verdadera prioridad que ellos tenían de ser un pueblo restaurado, ¿cierto? Porque lo primero que buscan es la adoración a Dios. Y, es cierto, como decía, no reconstruyeron la muralla, ni sus casas, ni el templo, sino que buscan adorar al Señor. Ese es el nuevo nacimiento, ¿cierto? Y en esta lección nosotros vamos a ver que aunque el entorno o el contexto que los rodeaba era de ruina, ¿cierto? Había mucho miedo, también estaba la oposición, ¿cierto? Pero los israelitas entendieron una cosa, que lo esencial de esto, independientemente de las circunstancias que ellos estaban viviendo, volvieron a levantar a Dios un altar y a rendirle culto.
antes incluso de ver todo lo demás restaurado. Por eso es importante que entendamos que este capítulo no va a hablar de cómo levantar el altar de Dios independientemente de la ruina que estemos pasando. Y es fuerte de la forma que lo digo, ¿cierto? Pero independientemente de cómo estemos, de cómo esté nuestra vida y de cómo el texto también nos habla de todo lo que acontecía, ellos no les importó, sino que simplemente querían adorar a Dios, porque era su prioridad. Pero lo primero que vamos a ver es que el pueblo se une como uno solo para buscar a Dios. Porque mire lo que dice el versículo 1. Cuando llegó el séptimo mes, una vez ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. No dispersos, no, se hicieron uno. Y dejaron atrás quizás las contiendas, quizás atrás sus sufrimientos, quizás dejaron de lado muchas cosas y se hicieron uno, ¿cierto? Porque a pesar de incluso, usted tiene que pensar que el cansancio del viaje y de las necesidades que esto estaban afrontando, ¿cierto? El pueblo se une en oración, en adoración al Señor. Quizás no había templo, ¿cierto? Pero había un deseo sincero en su corazón de buscar a Dios. Por eso que este versículo, hermano, sí, es importante porque nos muestra que el avivamiento espiritual no comienza en la soledad, sino que el avivamiento espiritual comienza en la unidad, no incluso ni siquiera por estructuras visibles, sino por el corazón que realmente está rendido al Señor. Pero estos corazones estaban en comunión. O sea, muchos quieren ver la gloria de Dios hoy en día sin compromiso. Hoy en día hay muchos que quieren ver la gloria de Dios, pero sin comunión, sin sacrificio inclusive. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios se manifiesta desde un pueblo que se une en la humildad, pero también en la obediencia. Ellos amaron al Señor, volvieron a deleitarse con el Señor, por lo tanto, no les importó, vuelvo a decirlo, de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, ni lo que estaban pasando en lo material, ¿cierto? En lo físico, sino que lo primero que ellos dijeron, no, ya, adoremos al Señor independientemente de lo que estemos afrontando. Dios merece ser adorado y levantan un altar al Señor. Lo segundo que nos dice el texto es que el altar es restaurado antes de cualquier otra cosa. Mire lo que dice el versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. El altar, hermanos, para nosotros, ¿cierto? Y para lo que el texto nos está relatando, representa, hermanos, el lugar, ¿cierto?, de encuentro entre Dios y su pueblo, ¿cierto? En el contexto del Antiguo Testamento, un altar representaba el encuentro entre Dios y su pueblo. Allí, ¿cierto? Ellos ofrecían los sacrificios que si bien eran simbólicos, ¿cierto? En la confesión, eran simbólicos también en la expresión, pero también eran simbólicos en la comunión, porque nosotros sabemos que hoy en día Cristo fue nuestra expiación, Cristo es en quien nosotros podemos confesar nuestros pecados y es en Cristo en la cual tenemos comunión con el Padre. Ya no necesitamos sacrificar un animal o algo para acercarnos a Dios porque el Cordero de Dios fue sacrificado, Él se sacrificó por nosotros y se entregó por nosotros, ¿cierto? Entonces, lo primero que se restaura en una vida, hermano, o una comunidad que quiere volver a Dios en adoración, eh, es aquello, ¿cierto? Levantan un altar que sea digno delante de la presencia del Señor. Si nosotros lo aplicamos en nuestro contexto, porque ellos en el Antiguo Testamento y lo que Edra nos está relatando, el altar era algo simbólico, ¿cierto? Era algo que representaba la comunión con el Señor. Pero nosotros hoy en día ya no, Dios ya no habita en estos templos hechos de mano, de hombre, ¿cierto? Sino que habita en el corazón del hombre.
cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él habita en nosotros y la presencia de Dios está en nosotros. Por lo tanto, nosotros ofrecemos nuestra vida como un sacrificio vivo para la adoración del Señor. ¿Y cómo nosotros adoramos al Señor? A través de la obediencia a su palabra, ¿cierto? Nosotros adoramos al Señor a través de la obediencia a su palabra. Guardes eso. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque a veces confundimos la adoración con la alabanza. Y la alabanza es algo teórico que se lleva a la práctica a través del emocionalismo, a través de la exaltación de lo que nosotros conocemos del Señor y queremos exaltar su nombre, queremos decir gloria al Señor a través de una canción, queremos darle honra al Señor a través de una canción o a través de un instrumento o a través de de una alabanza, pero la alabanza y la adoración es diferente. La adoración se presenta en la práctica y a través de la obediencia. No es a través del canto ni a través de la meditación. ¿Por qué? ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque si la adoración fuese lo mismo que la alabanza, Adán y Eva hubiesen quedado fuera de esto, ¿cierto? Porque si bien en el huerto no tenían instrumentos, pero ¿cuál era la adoración que ellos presentaban al Señor? Era la obediencia a Él, ¿cierto? Esa era su adoración. Y en el Antiguo Testamento, hasta Moisés, ¿cierto? No habían instrumentos. Entonces, la alabanza, la adoración que ellos presentaban al Señor era a través de la obediencia. Entonces, la alabanza es el cántico y la adoración es la obediencia al Señor. Usted adora al Señor a través de la obediencia, ¿ya? Entonces, antes de ellos, pues vamos a Esdras, antes de edificar estas paredes, antes de organizar los ministerios, antes de hacer iglesia, lo que ellos hacen es levantar el altar al Señor, porque ellos entendieron que como pueblo unido delante del Señor, lo primero que ellos deben restaurar es su vida, ¿cierto? Presentando al Señor un altar que glorifique su nombre y buscarla a través de ese altar la comunión con los demás, juntos en adoración y obediencia. Lo tercero que vemos acá en el texto, lo vemos en el versículo 3, porque ellos adoraron incluso sintiendo miedo todavía. Mire lo que dice el versículo 3. Colocaron el altar firme sobre su base, porque tenían miedo de la gente de la región. ¿Se fija? El temor incluso no detiene la obediencia. Ellos, a pesar de su temor, obedecen al Señor y en su comunión, en la unión que ellos tenían, dijeron, no importa si aquí nos prohíben o si a ellos no les parece, no, no nos interesa, nosotros queremos adorar al Señor y levantamos altar. Nos arriesgamos a todo, lo damos todo, ¿cierto? Acá decimos nosotros, se mojaron la camiseta, se pusieron la camiseta y mojaron la camiseta, ¿cierto? Pero a pesar, ¿cierto?, de las amenazas que ellos tenían de los enemigos a su alrededor, ellos deciden honrar a Dios primero. Y aquí vemos nosotros una lección que es muy confrontacional. ¿Por qué? Porque adorar, hermano, no depende de las circunstancias que usted esté viviendo, sino que es una decisión que usted toma espiritualmente. Por eso, usted no puede, como creyente, vivir por emociones. No, usted tiene que vivir por convicciones. Por ejemplo, si usted realmente va a vivir momentos de escasez, usted en la obediencia a la palabra del Señor, usted sabe que el Señor proveerá, ¿cierto? Porque la palabra le dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Usted lo cree y usted decide, está convencido en saber que Dios le va a proveer, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el emocionalista? Que aquella persona que se emociona vive que si vive la experiencia, ya sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene algo más fuerte y se rinde. En cambio, aquel que está convencido, independientemente de lo que venga, esa persona sigue firme en el altar del Señor. Porque hay muchos creyentes que dicen que cuando todo esté bien, ahí entonces buscaré a Dios. Y le digo algo, hermano,
usted nunca va a estar bien. ¿Por qué? Porque siempre van a haber dificultades, siempre van a haber momentos que vamos a estar un poco bajoneados, angustiados, van a haber momentos en que vamos a estar cansados, que nos vamos a muchas veces a bajar los brazos, ¿cierto? Porque esos momentos llegan, hermanos, a todos nos pasa. Pero aquel que tiene la convicción de que Dios es poderoso para restaurar, que Dios es bueno, que Dios, independientemente de nuestra fidelidad, Él es fiel, ¿cierto? Nosotros a veces somos infieles, pero Él permanece fiel, hermanos. Y Él nos ama independientemente de lo que nosotros hagamos, el Señor siempre nos va a amar. Independientemente que nosotros a veces le fallemos, a veces decimos, Señor, ya, si ahora sí que no te voy a fallar, igual vamos a equivocarnos, igual nos vamos a cansar, lo vuelvo a decir, nos vamos a agotar, hermanos. Van a haber circunstancias que nos van a llevar al rojo vivo, ¿cierto? Vamos a vivir cosas muy fuertes, pero el Señor ahí va a estar con su brazo extendido para nosotros, con su brazo de misericordia, con su mano fortaleciéndonos cada vez más, porque el Dios permanece fiel. Por eso este pasaje nos muestra todo lo contrario, porque es en medio del miedo, ¿cierto? Es en medio de la ruina, es en medio de la debilidad, es donde nosotros debemos adorar al Señor. Los israelitas estaban pasando circunstancias muy difíciles, situaciones muy duras, pero independientemente de todo lo que ellos estaban viviendo, ellos decidieron, estaban convencidos que debían de adorar al Señor. Y ¿sabe qué? El cuarto punto nos dice que ellos ellos adoraron según la palabra, no sus emociones. Por eso es importante entender eso. Mire lo que dice el versículo 4 y 5. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito. Obedecieron, ¿ve? Y los holocaustos cotidianos según el rito de cada día. Además de esto, ofrecieron un holocausto continuo, la de la luna nueva, la de todas las fiestas solemnes del Señor, todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria al Señor. Los israelitas, hermanos, no adoraron a su manera, no fue algo que ellos improvisaron, sino que buscaron hacerlo conforme a la palabra del Señor. Esa es la adoración. ¿Se fija? La alabanza muchas veces está unida a la emoción, pero es una demostración que, si bien es genuina al Señor, pero depende muchas veces de nuestra emoción, ¿cierto? De nuestro corazón. Pero en cambio, la adoración verdadera está atada a la palabra del Señor. Y estos hombres, los israelitas, no improvisaron en esa situación, sino que buscaron hacerlo conforme a a lo que está escrito. Por eso por el versículo 4 nos dice que celebraron a sí mismos como está escrito, ¿cierto? No fue algo que ellos improvisaron, sino que como está escrito, dice la palabra del Señor. El avivamiento, hermanos, no se trata de hacer cosas nuevas, sino de volver al diseño original de Dios, como Dios lo quiso que sea, ¿cierto? Porque hay muchos cultos hoy en día, hermanos, que son llenos de música, llenos de luces, generan un ambiente, pero ¿sabe qué? Fuera de ese ambiente, fuera de ese culto, fuera de esa música, están vacíos en la obediencia, no viven la verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque aquí vemos a un pueblo que quiere agradar a Dios como Él manda y no como ellos sienten. Esa es la diferencia. Independientemente de lo que estén viviendo, ellos deciden adorar al Señor a través de la obediencia y a través de la palabra del Señor. El último punto que podemos ver aquí lo vemos entre versículos 6 y 7, que esto es súper importante, hermanos, porque a pesar de que ellos deciden adorar, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso. Ellos buscan adorar a Dios como a través de la unión, ¿cierto? Levantan altar al Señor, pero no adoran según lo que ellos sentían, lo que estaban viviendo. No, ellos deciden adorar al Señor, pero adoran al Señor según lo que Dios mismo estipuló cómo hacerlo en su palabra.
Pero lo último que nos muestra Esdras en el versículo 6 y 7 es que ellos adoraron con perseverancia y también tomaron el compromiso de hacerlo. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 6 y 7. Desde el primer día del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, aunque los cimientos del templo del Señor no se habían hecho todavía. Luego dieron dinero al albañil y carpintero, asimismo comida, bebida, aceite, los sinos, y trajeron los cedros del Líbano hasta Jope, conforme el rey de Ciro de Persia, como él había ordenado. Aunque no tenían templo, hermanos, estos israelitas no esperaron a que todo fuera perfecto. Ellos comenzaron a adorar al Señor con lo que tenían. Porque a veces nosotros decimos ya, volvemos a lo mismo, es como que ya, cuando yo esté bien, ahí voy a empezar a adorar al Señor. Cuando yo esté bien, ahí lo voy a buscar. ¿Y se acuerdan la lección pasada, la anterior? Dios nos despierta del letardo, pero no espera que tú estés bien. Dios espera que en el momento que Él estima conveniente, ahí lo hagas, independientemente de la circunstancia, porque nosotros debemos aprender a vivir por convicción independientemente de lo que estemos pasando. Estos israelitas no esperaron a que todo esté perfecto, a que todo esté marchando bien. Ellos simplemente comenzaron a adorar con lo que ellos tenían. Y es lo que Dios hoy nos quiere decir a nosotros. No esperemos a que todo esté bien, porque no va a pasar. Si bien vamos a estar bien en alguna cosa, pero algo se va a presentar en nuestra contra. Algo va a pasar que quizás nos va a ir ahí metiendo el dedo en la llaga, ¿cierto? Pero eso va a pasar, hermano, y le pasa a aquel, no sé, digámoslo como un ejemplo, al más espiritual como al menos espiritual, a todos les va a pasar. Siempre va a haber algo que vamos a estar luchando, porque esta vida, hermano, que nosotros eh, comenzamos a vivir, es una vida de lucha, quizás con el ambiente, pero también hay luchas espirituales, luchas internas, ¿cierto? Pero ellos, a pesar de que comenzaron a adorar con lo que ellos tenían, también comenzaron a dar para la obra del Señor, porque ellos quizás no tenían con qué hacerlo, pero independientemente dijeron, ya, ok, pero si ya tenemos el altar, empecemos a formar nuestro templo, ¿cierto? Pero comencemos a dar. Esto nos enseña que la verdadera adoración, hermanos, no espera a tener todo listo, ni que tampoco es pasiva, tampoco es quieta, sino que responde. Esta verdadera fe, hermanos, eh, responde con obediencia y con perseverancia, aún en medio de la escasez. ¿A qué quiero decir con esto, hermano? Que a veces nosotros creemos que debemos tener cierto nivel espiritual para comenzar a sentir a Dios. Y Dios siempre ha estado contigo. Hermano, en tu debilidad, Dios está contigo. En tu escasez, Dios está contigo. Si estás pasando lucha, Dios está contigo. Si pecaste, Dios está contigo. Si le fallaste al Señor, Dios está contigo. Dios no se aleja de ti. Eres tú el que se aleja del Señor. En la escasez, hermanos, en la debilidad, Dios hoy te dice, sé obediente, persevera. En medio de la escasez, esfuérzate, sé valiente. Avanza, no temas, porque el Señor está contigo. Adora al Señor independientemente de lo que esté ocurriendo a tu alrededor, así como lo que estaba viviendo los israelitas que tenían miedo, estaban siendo perseguidos, estaba todo en ruinas. Ellos no les importó, ni siquiera no les importó lo que tenían. Ellos simplemente adoraron al Señor con todo su corazón, fueron obedientes al Señor. Con esto quiero concluir, hermanos. Este pasaje, hermanos, nos recuerda que Cristo es nuestro verdadero altar, hermanos. ¿Por qué? Porque Él mismo se ofreció como un sacrificio, pero no como cualquier sacrificio. Él se ofreció como un sacrificio perfecto para que tengamos comunión con Dios. Y hoy, hermanos, la adoración no consiste en levantar un altar físico, lo vuelvo a decir, sino en rendir nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor.
La restauración espiritual, hermanos, comienza cuando Cristo vuelve a ocupar el centro de nuestras vidas, aunque hayan ruinas a nuestro alrededor. Lo esencial es que nuestro altar esté de pie. Independientemente de lo que ocurra, Dios está contigo, hermano. Por eso les pregunto, ¿hay algún altar en tu vida? ¿Estás adorando a Dios en medio de tus ruinas? ¿O estás esperando que todo mejore para decir, ya, ahora sí te voy a servir, Señor? ¿Ahora sí voy a adorarte, Señor? ¿Estás esperando ese momento? Te lo vuelvo a decir, si esperas ese momento te vas a cansar, porque no hay un momento adecuado, preciso, así como un momento de gloria que digamos, ya, ahora sí estoy perfectamente bien para poder adorar al Señor. Eso no va a pasar, hermano. Vamos a tener una y otra y otra y otra y otra cosa más con la que nos vamos a encontrar en el camino. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios es fiel. Y te lo vuelvo a decir, en tu debilidad, Dios está. En tu fuerza, en tu poder, en tu gloria, Dios está. Pero en tu ruina también Dios está, hermano. En tus falencias, en tus debilidades, hermano. Como decía Pablo, yo soy débil, yo no soy miserable de mí, decía Pablo, así que ¿de qué me voy a gloriar yo? Si Él es bueno y Él se apiadó de nosotros siendo malos, hermano. Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Recuerda ese pasaje. Él no esperó que tú dejes de ser pecador. No, Él te amó siendo tú su peor enemigo. Siendo un pecador, Él te amó así. Imagínese, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué le podíamos dar nosotros al Señor que no fuera de Él? No hay nada, no hay nada, todo le pertenece a Él. Por eso hoy día Esdras nos dice que es momento de restaurar nuestro altar, es momento de levantar un altar con nuestro sacrificio vivo, nuestro corazón, nuestra vida completa al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, hermanos, que el Señor les bendiga y levantemos el altar otra vez.